Les damos la bienvenida a un nuevo video del canal de Viser TMF, en el que vamos a continuar con esta serie de episodios sobre el catálogo ATV y su relación con Michael. En la primera parte les contamos cómo Michael consiguió comprar el catálogo y cuán importante fue este suceso. Ahora vamos a ver cómo esta decisión traería tanto una fortuna económica como una auténtica desgracia a la vida de Michael. Una decisión que marcaría su vida para siempre. Todo iba relativamente bien, hasta 1993, fecha de la primera acusación de acoso a un menor. Yo estoy convencido de que detrás de esta acusación no solo hay un padre en busca de dinero como nos vendieron. Es más, detrás de las acusaciones del 2003 y de las de 1993, como supimos luego, están las mismas personas, así que no me cabe duda de que ambas fueron organizadas con el mismo fin: destruir a Michael. Todo esto lo iremos viendo. Veremos cómo intentaron acorralarlo, herirlo en lo más profundo y sin ningún tipo de piedad, utilizando todas las armas, por muy ruines que fuesen, para acabar con él o al menos con su imagen pública que, para un artista, es lo mismo que aniquilarlo. También veremos cómo Michael lo gritó al mundo, en su música, en entrevistas, en conferencias, pero desgraciadamente este mensaje no fue lo suficientemente fuerte para que trascendiera al mundo entero. ¿Cómo podría hacerlo de una manera que de una vez por todas se supiese lo que pasó? ¿Cómo llamar la atención del mundo para que por fin se escuchase su mensaje? Para seguir un orden, vamos a seguirles contando lo que ocurrió con Sony y el catálogo. Y cuando terminemos con el tema, pasaremos a ver en profundidad el tema de las acusaciones. Michael trabajó desde sus inicios con Epic Records, fundada por CBS, pero Sony la compró en 1987, así que, tras ser absorbida la compañía con la que trabajaba hasta ese momento, Michael en 1991 firma su primer contrato con Sony Music, que también se hace con los derechos de sus 3 primeros discos. El primer trabajo para Sony es su álbum Dangerous, con el que, aunque parece imposible, supera el éxito de anteriores trabajos. En 1992 comienza una importante gira. Ya la prensa lo había atacado de muchas maneras, tratándolo de excéntrico, de gay, etc. Pero el caso es que, al contrario de derrumbarse, ante esto Michael saca provecho de esa imagen, incluso exagerándola. Decía que la controversia también vendía, y que si bien sus fans conocían cómo era él realmente, al resto les ofrecía lo que estaban esperando y más. Si hablaban de él, más publicidad. El catálogo estuvo reportando beneficios a Michael durante 10 años, pero tras las denuncias de abusos infantiles de 1993, Michael no volvió a sacar un disco completamente nuevo hasta el año 2001. Así que en 1995 decidió vender la mitad del catálogo de ATV a Sony. 16 de noviembre de 1995. Michael Jackson, con Michael P. Schulhoff, presidente y jefe ejecutivo de Sony Corporation, y el presidente de Sony Music Entertainment, Tomás Di Mottola, anunciarían la creación de un catálogo conjunto, el Sony ATV Music Publishing, que hacía que todos los temas pasados y futuros generaran intereses a compartir entre ambas partes, excepto los propios temas de Michael. De este acuerdo, Michael saca un beneficio de $95 millones. Afortunadamente, el catálogo MIAC, que contiene las canciones de Michael, no forma parte de dicho acuerdo y sigue siendo administrado por Warner Chappell y Warner Tamberline y generando beneficios para Michael. Después de haber logrado un acuerdo millonario, Schulhoff se expresó de la siguiente manera y con estas palabras: "Esta unión representa la extensión de una relación muy especial entre Sony y Michael Jackson, que llevan muchos años compartiendo. Michael Jackson no solo es el cantante con más éxito de la historia, también es un astuto hombre de negocios. Michael comprende la importancia de los derechos de autor y el papel que juegan en la introducción de estas nuevas tecnologías. Uniéndose a nosotros en esta asociación, Michael reconoce el liderazgo de Sony en la creación de nuevas tecnologías que servirán para expandir horizontes creativos para artistas como él mismo". Michael Jackson añadió: "La unión de ATV con Sony establece
nuestro cometido para crear uno de los mayores catálogos de publicación musical del mundo. Hemos estado más de un año trabajando en esto y ahora, estando los dos juntos, el cielo es nuestro único límite. Pobre Michael, que no sabía dónde se metía firmando un acuerdo con Tommy Mottola. Desde entonces, el único objetivo de Sony fue conseguir el 100% de dicho catálogo. Octubre de 1997, Michael comienza a grabar Invincible. Para ello, el 23 de diciembre de 1998, MGATV firma un préstamo con el Banco de América por $140 millones. Obteniendo más préstamos en poco tiempo, se incrementaría hasta alcanzar una deuda de aproximadamente $200 millones. Como aval, Michael pone su 50% del catálogo. El 29 de septiembre de 1999, el Banco de América firma un préstamo con MGPT, Michael Jackson Publishing Trust, de $72.5 millones. Como aval, Michael propone su propio catálogo, MIJAC, y el derecho a recibir dinero de su administración. La obligación de pago del préstamo tiene como fecha límite el 20 de diciembre del 2005. Michael empieza a ver cosas que no le gustan y en el 2000 comunica a Sony que cuando termine el contrato en 2002, quiere irse. Michael estaba en medio de la preparación del disco y a Sony no le sentó nada bien esa decisión. Michael se iba y se llevaba con él un futuro de éxitos asegurados. En ese momento Sony pasó de ser un gran amigo a la pesadilla más tremenda en la vida de Michael. Pensó, si no es conmigo no es con nadie, por lo que comenzó una campaña con la que el único propósito era robar el prestigio y hundir la imagen de Michael. ¿Cómo hacerlo? Pues pensaron la jugada perfecta, boicotear Invincible, el nuevo álbum de Michael. Así no solo dañarían la imagen de Michael, sino que lograrían que no se pudiese pagar ninguno de los créditos que tenía perdiendo su porcentaje del catálogo ATV e incluso el de sus propias canciones MIJAC. En 2001, para regocijo de estos tipos sin escrúpulos y sin pensar en lo que estaban tramando, Michael firma un préstamo con Sony para financiar Invincible. Sony le obliga a poner como colateral su porcentaje en el catálogo y la condición de que las ganancias por los primeros 7 millones de copias irán para Sony. Michael debe vender esa cantidad para empezar a ganar dinero y empieza la guerra. Esta ha sido la continuación de esta historia. Seguiremos con más sobre este tema en el próximo video. Esperando que haya sido de su agrado y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y regalarnos un like. Les mandamos un gran saludo y hasta la próxima.